Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter. Hola Martín. ¿Qué pasa con esta nueva vestimenta? Pensé que me volvería un mutaldo para poder empezar a remangarme las mangas para prepararme para el temblor que viene. Bueno, sí. Así que antes de empezar con este temblor, pidamos al Señor que nos bendiga en esta discusión. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por traernos de nuevo, Señor, para este importante tema que vamos a discutir. Ilumina nuestras mentes y queremos que continúe con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tú sabes lo que es interesante para mí es la forma en que estas discusiones se desarrollan. Sabes, estoy seguro de que algunas personas tienen la noción de que nos sentamos aquí como gusanos de libros y preparamos las palabras que vamos a decir, cuando la mayoría de las veces no tenemos ni idea de lo que vamos a decir. Y simplemente vamos y oramos y le decimos, Señor, y hay tanto que Él hace, cómo Él filtra todas estas cosas y lo que es esencial para la época en la que estamos viviendo. Y la guerra definitivamente se está calentando y parte de ella es de una naturaleza que no esperarías. Así que intentemos ser amables. Y sin embargo, ser directo cuando se trata de estas cosas. Bueno, si tú ves, nosotros no estamos cortando a nadie. La palabra de Dios es que corta, la palabra de Dios es cortante. Así que nosotros solo sacamos la palabra. Y esto es lo que se dice también en el espíritu de profecía. No es para ser vengativo, no es para tratar de ponerlo en primer plano, como lo mencionamos antes en los episodios anteriores, sino para generar una discusión. Sí, hoy tenemos dos libros aquí. Como de costumbre, yo normalmente tengo mi Biblia también aquí, pero hoy traje el testimonio para la iglesia y lo he estado leyéndolos de nuevo. Por este tiempo armonioso, pero para llegar a una situación muy interesante, y tú sabes, hablaremos de muchos temas aquí. Una de las cosas que leí aquí fue sobre la rebelión de Coré. Fue algo muy serio y lo desilusionado que estaban Coré. Y ellos ni siquiera sabían que estaban en el lado equivocado del asunto. E incluso después de la acción retributiva de Dios, donde ellos fueron tragados, la gente todavía estaba convencida de que esto fue un complot siniestro de Moisés para deshacerse de ellos. Y aunque, lógicamente, ¿cómo podría abrir Moisés el suelo y tragárselo? Y fue solo a través de la intercesión de Moisés que se detuvo esa tremenda plaga.
Eso solo muestra cuán fuerte es la influencia de la desinformación. Ahora, ¿cuál volumen de los testimonios de la iglesia tú tienes? Bueno, este aquí es Testimonio de la Iglesia, volumen 3. Lo que me encuentro interesante es que ella tiene aquí algunas cosas interesantes que decir sobre la reprensión para la iglesia. Y lo que el problema fue con estas personas, por ejemplo, ¿por qué estaban tan molestos por lo que había sucedido a Coré y a su compañía? Ella afirma que la gente estaba totalmente confundida sobre este problema. Sus mentes habían estado completamente envenenadas por el desafecto y tenían el asunto resuelto más allá de las dudas en sus mentes de que Moisés y Aarón eran hombres malvados. Así que es bastante fácil ver cómo la gente puede pensar que aquellos que defienden la verdad y reprenden el pecado son en realidad los malvados. Porque la mayoría de las veces ellos no son tan populares con lo que está sucediendo en el mundo. Ellos fueron responsables de la muerte de Coré y Datán y Brian, quienes pensaban que habrían sido los salvadores de los hebreos al traer un mejor orden de las cosas, donde la alabanza tomaría lugar de la reprensión. ¿No es interesante? Y la paz es el lugar de la ansiedad y el conflicto. Y los acusaron, dijeron que ellos mataron al pueblo del Señor. Ahora, estas son historias, estos son escritos para nosotros y para el tiempo en el que estamos viviendo. Y aquellos que dicen cosas como Coré y Byron, y los que dicen eso, deben tener mucho cuidado con la forma en que se acercan a estas cosas. Ella dice aquí en la página 360, Dios haría que su pueblo fuera disciplinado y se pusiera en armonía con la acción, para que los vean cara a cara y sean de la misma mente y del mismo juicio. Si tú miras la iglesia hoy, eso es imposible, ¿sí? Para lograr este estado de cosas hay mucho por hacer. El corazón carnal debe ser subyugado y transformado. Dios tiene planes de que siempre haya un testimonio vivo en la iglesia. Luego al final de la página 361 dice que Dios quiere que su pueblo sea unido y estén de acuerdo y tengan una misma mente y que sean del mismo juicio. Con cada viento de doctrina que sopla en la iglesia hoy, ¿somos de la misma mente? Claro que no. Esto no puede lograrse sin una vida clara y un testimonio puntual en la iglesia. La oración de Cristo fue que sus discípulos pudieran ser uno, como Él y su Padre eran uno. Y luego ella cita el texto bíblico donde Jesús dice eso, esa oración particular. Ahora, Marta, lo he dicho desde el principio y estoy seguro que tú estás de acuerdo con eso, en que la única forma en que podemos convertirnos en uno en mente y propósito es si basamos nuestra teología y nuestros pensamientos en los mismos criterios. Sí, eso es. Esa es la base, esa es el ancla, debe ser la misma. Sí, y por lo tanto, la Biblia y el espíritu de profecía deben convertirse en la base. Todas las cosas que se desvíen de ahí, todo lo que se tuerza y que distorsione a un cambio de dirección, deben ponerlo en el tren, en otra espora. Cualquier cosa de esa naturaleza conducirá a la falta de armonía. Solo si nos combinamos a la ley y al testimonio, podemos convertirnos en uno con Dios. También es importante que la parte que dice que a la ley, eso proviene de la ley
verdadera, no puede basarse en manuscritos falsos. Eso es cierto, tú sabes, hemos tenido muchas de estas discusiones y me refiero a este tema de estas traducciones bíblicas, que es un gran dolor de cabeza para muchas personas. Ahora, en las traducciones modernas es imposible defender algunas de nuestras doctrinas e incluso algunas de las declaraciones del espíritu de profecía. Así que eso es lo que hace que esto sea tan difícil, sí. Y si tú tomas los marcos de tiempo, digamos, la Septuaginta difieren sustancialmente del texto masorético. Ahora, ¿en cuál se va a confiar? A la ley y al testimonio debe confiar. Así que el espíritu de profecía está en armonía con el texto masorético, pero el texto masorético difiere en los marcos de tiempo. En lo que respecta a los marcos de tiempo, no está en armonía con la Septuaginta, ¿sí? Así que yo no sé por qué este es un problema tan grande. Porque en realidad esto no es ciencia espacial. Pero no vayamos en esa dirección porque aquí hay muchas plumas por donde cortar. Veamos algunos de los otros temas muy importantes. A la ley y al testimonio. Nada en contra de la verdad, pero sí por la verdad. Queremos continuar ese estudio, sí. Y lo mezclaremos nuevamente con algunas de las experiencias que hemos tenido, que yo he tenido, y a ver dónde podemos encontrar alguna sustancia para basar nuestra fe. El testimonio directo invocado por el concilio del verdadero testigo de la Odisea. Esto es algo que no es muy popular, claro que no. Como leímos, la compañía de Corea dijo, todas las personas son santas. Y eso no hace sentido, porque ellos hablan de que no le hable a aquellos ni a aquellos, que puede estar con cualquier persona en la gente. En la iglesia hay mucha gente. Dios eligió para la salvación al mundo entero, pero eso no significa que el mundo entero va a aceptar a Dios. Y hay un criterio que tú debes cumplir, y esto es fascinante. Una cita fascinante que él hizo en el 2019. El Papa dice que los cristianos nunca deberían buscar convertir a los incrédulos. Cualquiera que haga proselitismo no es un discípulo de Jesús. Esa es una declaración asombrosa. ¿Cómo Jesús nos mandó a ir a todo el mundo y a predicar el evangelio y a ser discípulos? Esta declaración se opone directamente a Cristo. Es asombroso. En un diálogo con estudiantes de secundaria en Roma, el fin de semana, el Papa Francisco respondió a una pregunta de cómo tratar con los ateos y con las personas de otras religiones, diciendo que los cristianos nunca deben hacer proselitismo y que los que lo hacen no son verdaderos cristianos. Es increíble, sí. Esto ilustra la visión sobre el evangelismo, incluido el hablar y tener amigos judíos y musulmanes. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Correcto. Todo el mundo en toda la tierra son hijos de Dios. Pero no todos quieren ser hijos de Dios. ¿Verdad? Sí. No me ocurre a mí, y no tiene por qué decirle a un niño o una niña, tú eres judío o eres musulmán. Ven, conviértete. No estamos en los tiempos de las cruzadas, que frente a un incrédulo, lo último que yo tengo que hacer es tratar de convencerlo. Nunca. Pero escuchen, nunca lleve el evangelio. Nunca haga proselitismo. Si alguien dice que es un discípulo de Jesús y viene a ti con proselitismo, no es un discípulo de Jesús. La iglesia no crece por el proselitismo. El año pasado el Papa Francisco le dijo a un niño afligido que su padre estaba en el cielo, a pesar de que él era ateo, porque él había bautizado a sus hijos. Eso realmente es una declaración asombrosa, y esto va directamente en contra de la instrucción de Jesús. Ahora, he tenido bastante experiencia, tal vez que quiera compartir a este respecto dentro de nuestra propia iglesia. Hace muchos años, yo estaba hablando en un comité y había otro predicador hablando, un orador americano. Y como sucede a menudo, me encontré en esta situación terrible.
Siempre estoy en problemas. Cuando mi mensaje era exactamente lo contrario a su predicación. ¿Qué tú haces en un caso como ese? Y tú te preguntas, ¿por qué, Señor? Pero tú sabes, si tú piensas en la historia, siempre que había un evento importante que iba a tener lugar, había mensajes gemelos saliendo del mundo, sí. Uno basado en el error y uno basado en la verdad. A veces mensajes gemelos, ambos basados en el error. Pero Dios es justo y siempre permite una elección. Así que en 1844 salió el mensaje de Charles Darwin de que somos el producto de la evolución. En 1844 salió un mensaje al mundo de adorar a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso hizo lo opuesto al mensaje de la evolución. Salieron dos mensajes. ¿Y cuál es el popular en el mundo de hoy? El que dice que venimos del mono. De una botella de limo. Así que esto tiene estos mensajes gemelos. Así que aquí hay muchos gemelos. Y yo no voy a decir algo antes de tiempo, pero en un futuro vamos a hacer un episodio y haremos un tema sobre los mensajes gemelos que han salido al mundo. Será muy interesante. Y el mundo siempre acepta regularmente los mensajes que no son bíblicos. Siempre lo acepta, pero llegaremos a eso en un momento posterior. Así que este hombre en esta reunión campestre estaba predicando acerca de la opinión de que tenemos que llegar a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Y este Evangelio será predicado en todo el mundo y luego llegará el fin. Y su entendimiento básico era que Dios hace un guiño en el tiempo de la ignorancia. Y por lo tanto, es presunción suponer que tú tienes que llegar a una nación, digamos, a China, con el Evangelio. Si tú no les predicas, su punto de vista era que todos son salvos, porque no tuvieron noción de decidir. Mientras si tú les predicas, es posible que ellos tomen una decisión equivocada y se pierdan, por lo que tú serás responsable de su desaparición. Ese era el mensaje básico. Así que para de predicar al mundo sin sentido y déjalos que vivan. Eso es exactamente lo que el Papa está diciendo aquí. Exactamente, es la misma cosa. Y yo estaba sudando mucho cuando estaba escuchando todo eso. Y había literalmente miles de personas en la reunión de campo. Miles. No quiero dar las cifras, pero fueron miles. Fue una gran reunión de campo. Y tuve que seguir ese acto. Y yo era el próximo predicador para el próximo sermón. Y yo pensé para mí mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a abordar este tema? O simplemente lo voy a dejar y dejar que la gente decida por sí misma. Y me subí al púlpito y antes de que pudiera detenerme, simplemente apareció. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a todo el mundo. Así que tuve un enemigo de por vida. Y muchos años después, bueno, no tantos años después, pocos años más tarde, yo estaba en los Estados Unidos e iba a predicar a su iglesia. Y no iba a predicar a los adultos, iba a predicar a los jóvenes. Esa fue una experiencia increíble, porque era obvio que no estaban muy interesados en tenerme allí, pero de alguna manera me habían invitado. ¿Cómo sucede eso? No puedes hacer nada en contra de la verdad, pero sí por la verdad. Así que de alguna manera terminé en esta iglesia juvenil. Y el pastor llegó al escenario con su camisa desabrochada hasta aquí, con una guitarra eléctrica alrededor de su cuello y un pendiente en la oreja. Lo cual es muy extraño, ¿verdad? Y básicamente dijo que yo era uno de los oradores, pero que no iba a tener más de
de 10 minutos. Bueno, es una tendencia, sí, 10 minutos es una tendencia, sí. Y una banda que va antes de ti, sí. Así que hubo mucho... ¿Cómo deberíamos llamarlo, Martin? Muchas músicas modernas. Y mucha gesticulación. Y finalmente lo hice, conseguí mis 10 minutos. Y conté mi historia. Pero a veces tengo una racha en mí en la que Dios todavía está trabajando. Así que conté mi historia de tal manera que la llevé a un breve crescendo, pero no di el resultado. Y dije, lo siento, se acabó mi tiempo, no les digo lo que sucedió. Toda la audiencia dijo, no, tú debes continuar. Y yo dije, no. Su pastor dijo que no hay forma de que yo pueda continuar, solo tengo 10 minutos y eso es todo. Pero continué por 1 hora y media. Así que a veces estas cosas suceden. Las puertas están abiertas y a veces las puertas están cerradas. Y él también tuvo un sermón muy interesante. Él era el predicador principal. Tuvo un sermón sobre... Él estaba hablando acerca de un rey con decretos, etc. Y básicamente fue muy similar a algunos de los sermones que escuché. Él hablaba de no podes un árbol, deja que el árbol crezca como quiera. Podar es una experiencia muy dolorosa. Y eso es exactamente lo que la gente estaba diciendo. Pero eso es exactamente lo que la Biblia te dice que haga. Y yo dije, bueno, eso fue exactamente lo que Coré estaba diciendo. Y era la misma situación. Moisés era el podador del árbol. Ellos debían detener esa tontería. Y tenían que dejar que la congregación se quedara santa, ¿sí? Entonces, este tipo de pensamiento no es solo del papado. Este tipo de pensamiento, por supuesto, es necesario para el papado. Sí, absolutamente. Porque él no quiere otra reforma, donde él pierde una gran proporción de los creyentes en su iglesia. Bueno, y una vez hemos hablado de eso antes, que la canasta del papado no podría atraparlo a todos, no podría atrapar todos los peces. Sí, es perfectamente adecuada para salvar a los que están en sus pecados y a los que quieren ser salvos por sus obras. Así que él no podría abrazar esa gran parte de la sociedad humana. Este tipo de pensamiento es extremadamente peligroso y no debería tener lugar dentro de los adventistas del séptimo día. ¿Qué tú haces con el verso que dice que su sangre estará en tu cabeza si tú no les dices? Exactamente. Y si te vas a la historia de la Biblia, vayamos allí y luego contaremos algunas historias más de lo que pasó. Ahora, cuando vamos a la Biblia y vemos lo que sucedió allí, lo que le sucedió a los discípulos, bueno, leímos todo al respecto en el libro de los Hechos. Cuán a menudo fueron arrestados por hablar en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Papa acaba de decir, que nunca debes hacerlo, no debes predicar. Vamos a Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, predicaron una doctrina que no era una doctrina muy cómoda. Tampoco es una doctrina muy cómoda para el papado, porque los muertos están felizmente ya en el cielo y en el purgatorio, condenados en el infierno ya. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Así que fue una predicación muy exitosa. No creo que el Papa hubiera estado feliz si él hubiese estado ahí en la punta de lanza de esa multitud de sacerdotes y capitanes y saduceos que vinieron a arrestar a esas personas. ¿Sí? Bueno, y
Y siempre es el comité teológico el que salió y se hizo cargo de estos tipos y le pusieron manos. Absolutamente. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote en Jerusalén. Me encuentro interesante que mencionaron todos estos nombres, y no son mencionados en una manera positiva. Y poniéndolo en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos dijeron en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Fueron muy valientes, sí. Y ellos predicaron a Jesucristo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Pero cuando les ordenaron que se fueran a los discípulos fuera del concilio, se reunieron entre ellos. Esto me recuerda este pequeño apiñamiento en un grupo discutiendo cómo lidiar con esto. Dijeron entonces, diciendo qué haremos con estos hombres, porque de cierto ha sido manifiesto que ha sido notorio este milagro en todo Jerusalén, no lo podemos negar. Esto es fascinante. A pesar de la evidencia, ellos querían negarlo. Incluso, ellos decían que no podemos negarlo, pero aún seguían negándolo. Mas, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la forma que se debe decir a todos los que tienen sentimientos similares. Es tan claro como eso. Estamos aquí, no podemos hacer nada más. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Así que Martin, este no fue un caso aislado, porque en el siguiente capítulo es impresionante que se reinicia lo mismo. Sí, así que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, indignación. Creo que la indignación va a ser el nombre del juego, ¿sí? Y le echaron manos a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, id, puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo mandó a hablar la predicación de Cristo, del Evangelio, que es la salvación en Dios. Que hagan proselitismo, vayan y prediquen. Así que, ¿qué haremos con China? ¿Qué haremos con el confucianismo? ¿Qué haremos con el Islam? Cualquiera que abrace al Papa y diga que lo dejemos, tenemos que irle y predicar. Un ángel vino y abrió la prisión. Esto debe haberlos vuelto locos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el pueblo y están en la calle y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque ellos temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre? Y ahora os habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos le dijeron que se detuvieran. Ellos le dijeron: no digan eso. Ellos se detuvieron. Ellos no podían. Ellos recibieron una orden de Dios. Un ángel vino y los liberó de la prisión y le dijo: vayan y prediquen.
Entonces Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es el problema, Martin. Esto no se va a detener. Esto no va a detenerse. Así que vamos a enfrentar esto cada vez más y más. Ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Así que en otras palabras, si tú no puedes reprimirlo, eventualmente tú recurrirás a la violencia. Es así. Primero ellos tratan de volverte personal y luego van a la violencia. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo a ellos, varones de Israel, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos tranquilos, porque si esto es de los hombres, se desvanecerá. Fue un muy buen consejo. Este es muy sólido consejo, porque todas las personas que gritan constantemente sobre lo que se dice, si no viene de Dios, se desvanecerá. Así que, ¿por qué quiere seguir el camino del Sanedrín y poner a estas personas en la cárcel y ordenarles que guarden silencio cuando ellos tienen una comisión que viene de Dios directamente y tienen que predicarlo? Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seas tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, le intimaron que no hablasen de eso. ¿Puedes ver? Es interesante aquí. Ellos lo golpearon y ellos se sintieron contentos por hacer y lo pusieron en libertad y salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos dignos de afrentar causa por el nombre de Dios. Y todos los días en el templo no cesaban de predicar a Jesucristo. ¿Funcionó lo que ellos quisieron? Claro que no, no funcionó. Así que mi consejo a todas estas personas que quieren silenciar a todos, incluso si están contrario a la verdad, querrán ponerlo en la cárcel, tú querrás detenerlo. Si no es de Dios, se desvanecerá. Bueno, al testimonio y a la ley sí, pero si está de acuerdo con la Biblia y el testimonio, ellos están luchando contra Dios. Y no importa cuánta gente tú golpees, no importa cuánta gente tú censures de las redes, no ayudará nada, porque el mensaje de Dios no puede suprimirse. Tú no puedes hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Sus acciones, ¿suprimieron el evangelio o lo promocionaron? Lo promocionaron. Y ellos no aprenden. Y esto está en la historia. También en la Edad Media intentaron hacerlo. Tomemos otro ejemplo. Hechos capítulo 12, verso 6. Cuando Herodes lo trajo aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atados con cadenas. Y los guardianes ante las puertas estuvieron ahí. Ellos se aseguraron de que no fueran a predicar de nuevo, ¿sí? Bueno, por tercera vez. Y aquí el ángel del Señor vino sobre él, y una luz brilló en la prisión. Y tocó a Pedro en el costado y le dijo, levántate rápido. Y sus cadenas cayeron de sus manos. Cuando Pedro volvió en sí mismo, dijo, ahora sé con certeza que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de las manos de la expectación de la gente judía. Ahora era la iglesia que se mantuvo unida. Sí. Porque aquí dice que me ha librado de la mano de Herodes y de la mano de la expectación de la gente de los judíos. Así que la amenaza vino primero desde adentro y luego se agregó el brazo del Estado. Ellos tienen esa parte en el que te forzan a cumplir.
Sí. Ahora, tan pronto como amaneció, no hubo tan gran revuelo entre los soldados. Ellos fueron a buscar a Pedro, y cuando Herodes lo buscó y no lo encontró, examinó a los guardias y ordenó que fueran ejecutados. Y bajó a Judea y a Cesarea, y allí se quedó. ¿Puede hacer algo en contra de la verdad? No. No. ¿Esto hizo la verdad más prominente? Claro que sí, se extendió como pólvora. Tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento. Jeremías. Me encanta la historia de Jeremías. Tú sabes, Martin, el libro de Jeremías es un tipo de los mensajes de los tres ángeles. Definitivamente, tú puedes encontrar todos los mensajes de los tres ángeles. Salgan de Babilonia, huyan de Babilonia. Y la forma de su vida y cómo lo trataron es también la forma en que tratarán a las personas que predican el mensaje de los tres ángeles. Ese perfecto tipo. Y luego, por supuesto, también el lamento de que no guardaron el sábado. Así que incluso este es el mensaje del tercer ángel que está allí. Ahora, leemos en el capítulo 32, porque entonces el rey del ejército de Babilonia sitió a Jerusalén, y Jeremías el profeta fue puesto en prisión en el patio, que era la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había encerrado diciendo que él profetiza y dice que el Señor le entregará esta ciudad en la mano del rey de Babilonia y él la tomará. Al rey no le gustaba ese mensaje. Sí, así que si no le gusta el mensaje, calla al mensajero y lo mata. Jeremías llamó a Baruch, hijos de Nería. Y Barú escribió de la boca de Jeremías todas las palabras del Señor que le había hablado en el papel de un libro. Así que aquí escribió un testimonio y lo envió al rey. Y Jeremías ordenó a Barú diciendo: estoy prisionero, no puedo ir a la casa del Señor. Así que incluso si callas al mensajero, ¿detiene el mensaje? Claro que no, porque el mensaje no proviene del mensajero, él es solo el portador. Correcto, esto viene de Dios. Bueno, y además fue al rol. Y Jeremías lo escribió de su propia boca, las palabras del Señor. Y mira, llévalo al pueblo a ver si en el día de ayuno ellos lo leen a oído de todos Judá y salgan de sus ciudades. Y puede ser que presenten sus súplicas ante el Señor y todo el mundo se vuelva de su mal camino. Porque grande es la ira y la furia que el Señor ha pronunciado contra este pueblo. ¿Ellos se arrepintieron? Desafortunadamente no. Pero sin embargo tenían que escuchar el mensaje, sí, ya sea que aceptaran o ya sea que no lo aceptaran. Ellos tenían que escuchar el mensaje. Y vino Jehudá, y después que había leído 3 hojas, no llegó muy lejos, lo cortaron con un cortaplumas y lo arrojaron el rollo al fuego, y se consumió en el fuego que estaba en la tierra. Mas sin embargo no tuvieron miedo ni rasgaron sus vestiduras, ni el rey ni ninguno de sus sirvientes que oyeron todas estas palabras. Ellos no tuvieron ningún efecto en ellos, pero ellos tenían que escuchar esas palabras. Y esas palabras no fueron solo para el rey, también son para nosotros, porque ese es el tipo del mensaje de los 3 ángeles. Sin embargo, Al-Natan, Delaya y Gamaraya habían intercedido al rey para que no quemara el papel, para que lo escuchara. Bueno, hubieron personas fieles, sí, como Gamaliel, con Pedro. Sí, siempre hay alguien fiel que escucha. Mas sin embargo golpearon a los discípulos, sí, justo después de ese consejo. Pero el rey ordenó a Yerameel, hijo de Amalek, y Seraya, hijo de Azriel, y Jeremiah, hijos de Altiel, tomar a Baruch y al escriba y a Jeremías el profeta, pero el Señor lo escondió. Así que ahora el pobre mensajero también iba a ser prisionero. Así que el Señor los escondió. Ahora es interesante que cuando bajamos al versículo 32, que dice que Jeremías tomó otro rollo y se lo dio a Baruch, el escriba, el hijo de Neraya, que escribió de la boca de Jeremías todas las palabras del libro que el rey Joaquín había quemado en el fuego.
Y luego, aquí viene esta interesante palabra. Y se le agregaron además muchas más palabras. Amo ese texto. Le dio un poquito más de información. Tú sabes, Martin, encuentro en mi propia vida que esto me ha pasado muchísimas veces también. Cuando comencé a predicar sobre las sociedades secretas y su rol en la profecía, y todo el mundo decía teoría de conspiración. Los líderes principales en algunos de los consejos del Sanedrín moderno también me dijeron que debía dejar de predicar sobre estas cosas. Y cuando me dijeron eso, yo pensé para mí mismo, bueno, tal vez lo dicen porque no tienen suficiente evidencia. Y por lo tanto, en lugar de 2 conferencias, resultaron 36 conferencias. Fue una serie total. Así que así fue como se desarrolló. Pero la razón por la que desarrolló así fue por la oposición. Porque yo decía, ¿cómo ellos no lo ven? Déjame darle más hecho. Cité todas las fuentes originales. Cité de Albert Pike, su dogmas. Y tú sabes, uno de los líderes, uno de los hermanos vino a mí y me dijo, ¿quién es Albert Pike? No es importante en absoluto. Así que yo estaba en la logia de los masones y él es uno de los masones de 33 grados que toma decisiones importantes en Washington. Ya te dije que una vez estaba en el sótano y entré en la sala de Albert Pike, que era un museo, y ellos me atraparon allí donde no debería estar, y yo le dije, ¿dónde está el baño? Y el hombre me gritó y dijo, tú estás parado en Tierra Santa. Y yo le dije, ¿qué de santa tiene esta tierra? Este es el polvo de Albert Pike. Aquí está la tumba, o lo que sea. Bueno, y pensé, lo que esta gente dice es irrelevante. Así que, de todas formas, muchas veces, esta es la experiencia por la que el pueblo de Dios tiene que pasar. Aquí hay otra cita. Nosotros como pueblo no hemos realizado la obra que Dios nos ha encomendado. No estamos preparados para el tema al que nos llevará a la aplicación de la ley dominical. Es nuestro deber, al ver las señales de peligros inminentes, ponernos en acción. Que nadie se siente a esperar tranquilamente el mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe continuar porque la profecía la han predicho, y que el Señor abrigará a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si nos sentamos en silencio sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Cuando algo va en contra de la libertad de conciencia, nos vemos obligados a hablar. No estamos haciendo la voluntad de Dios si nos sentamos. La oración ferviente y eficaz debe ascender al cielo para esta calamidad se posponga hasta que podamos realizar obra que durante tanto tiempo se ha descuidado. Sea más ferviente la oración y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Nosotros tenemos una comisión, al igual que los primeros discípulos tuvieron al ir a predicar. Ese es el trabajo. Debemos predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y si te mantienes ocupado haciendo eso, no te desviará ni te descarrilará. Es nuestro deber poner todo nuestro poder para evitar el peligro que amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio, colocándolo a la luz adecuada ante la gente, que debemos presentarles la verdadera cosa de este problema, interponiendo así la protesta más eficaz contra la medida para restringir la libertad de conciencia. En otras palabras, este asunto debe ser muy claro, la elección entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. La elección es entre obedecer a Dios o obedecer al hombre. Y ese es el problema. Y si no se dice claramente, entonces ¿cómo las personas podrán tener una decisión? No podrán. No es suficiente profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas para condenar el mal y sostener la justicia. Pero
El mensaje del testigo fiel revela el hecho de que un terrible engaño está sobre nuestro pueblo, lo que hace necesario acudir a ellos con advertencias, romper su letargo espiritual y despertarlos a una acción decidida. Recuerdo que tuvimos una discusión sobre el testimonio verdadero. Se me mostró que incluso este mensaje decidido del verdadero testigo no había logrado el diseño de Dios. La gente habla de labios para afuera del testimonio, del testigo fiel, pero niegan la esencia del mismo. Cuando se trata del mensaje de salud, es una minoría que se adhiere al mensaje de salud. Lo predican y lo proclaman, pero no se adhieren a él. La gente duerme en sus pecados. Ellos continúan declarándose ricos y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todas estas reprensiones? Eso es lo mismo que hicieron cuando Coré, ¿recuerdan? ¿Por qué se dan todas estas reprensiones? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de recaer de pecados graves? Es una reincidencia de que la iglesia reduce la distancia entre Roma y eso es una reprimenda. No queremos escucharlo. Detén este ruido. No te permitiremos hablar. Intentaremos llevarte a la cárcel. Haremos todo lo que sea posible para silenciar tu voz. Sí. Nosotros amamos la verdad. Esta iglesia está prosperando. No necesitamos estos testimonios de advertencia y reproche. Martín, esto es exactamente lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Nosotros queremos ser aceptados por todos. Nosotros queremos ser parte de la multitud. Algunas personas siguen un camino equivocado hasta que se endurecen. Incluso pueden saber que la iglesia está agobiada, ya que Acán sabía que Israel se debilitó ante sus enemigos debido a su culpa. Sin embargo, su conciencia no los condena. No aliviarán la iglesia humillando sus corazones orgullosos y rebeldes ante Dios y eliminando sus errores. El desagrado de Dios está sobre su pueblo. Él no manifestará su poder en medio de ellos mientras los pecados existan entre ellos y sean fomentados por aquellos líderes en posiciones responsables. Aquellos que obran en el temor de Dios para librar a la iglesia de obstáculos y corregir graves agravios para que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado y prospere en pureza y que el nombre de Dios sea glorificado. Siempre lo harán y se enfrentarán a las influencias resistentes de los que no están consagrados. Hace unos años, de hecho, hace algunos años, yo tuve una experiencia muy interesante en mi vida. Había pasado un momento difícil en mi vida. Mi esposa había tenido una terrible caída y se rompió el fémur. Se había roto la cadera y ella estaba sufriendo mucho. Debido a que la cadera había sido aplastada. Todo estaba atado con tornillos y no le permitían poner ningún peso en su pierna durante 6 meses. Y luego tuvo que aprender a caminar de nuevo. Y nosotros estábamos en Sudáfrica y pensamos, tú sabes, que daríamos un tiempo para que ella se recupere y luego continuaría con mi trabajo. Y yo estaba aquí en una de las provincias del norte de Sudáfrica. Y queríamos conducir de regreso a casa. Mi esposa todavía estaba en muleta, apenas podía caminar. Y mientras conducíamos a casa, alguien me dijo, tú sabes, que debería venir a Botswana, porque ellos querían que hiciera algunos sermones allí. Y yo estaba con un amigo, de hecho era François. Y le dije a él, no puedo ir a Botswana ahora, tenemos demasiados problemas. Mi esposa todavía no está bien, ella no puede caminar. Y no quiero ir a Botswana, voy a ir a casa para recuperarnos. Así que dijo, ok, mientras ustedes conducen de regreso a casa, yo conduciré contigo hasta que lleguen al lugar donde vamos. Yo voy al norte y tú al sur.
Pero antes de llegar al lugar donde fuimos, bueno, antes de llegar al lugar donde él se va al norte y yo al sur, fui confrontado con la situación de que yo estaba conduciendo por esta carretera y había un vehículo frente a mí. Era un vehículo típico africano. Y se sostenía junto con tiritas y telas de araña. Y yo solamente estaba conduciendo y pensé que tendría que adelantar este auto. Y todavía tenía esta caravana en la parte de atrás, que es como un vehículo recreativo que usamos en los campamentos. Y pensé, bueno, tendría que adelantarlo, pero había un camión adelante. Así que iba a esperar hasta que pasara el camión, entonces pudo pasar y yo pasaría el vehículo muy lento. Así que mientras bajábamos la colina y el camión venía y comencé a acelerar para que cuando el camión pasara, yo fuera capaz también de pasar el carro que iba lento. Pero cuando el camión pasó por mí, creó un gran viento. Y este viento fue demasiado para mis tiritas. Por lo que el automóvil frente a mí prácticamente se desintegró. Por el viento del camión, sí. Así que el capó se abrió y el guardabarros voló y vino lanzándose hacia nosotros y golpeando mi carro. Y por supuesto, porque el capo había estado totalmente envuelto, se puso en mi parabrisas y este tipo no podía ver dónde iba. Así que se paró al otro lado de la carretera y yo ya había acelerado para pasar cuando la camioneta pasó y el conductor de la camioneta no se dio cuenta de lo que había pasado. Así que yo simplemente lo saludé con mucho aplomo y ese fue el final de mi auto. Así que tuvimos que esperar hasta que nos remolcaran. Y lo llevé a la próxima ciudad y encontramos el seguro, etcétera. Y el seguro no nos permitía tener otro coche en esa ciudad. Así que teníamos que ir a otra ciudad. Entonces llevamos el vehículo para cargarlo a un camión y que recorriera 1000 kilómetros para ser arreglado. Y estábamos discutiendo con la compañía de seguros sobre este problema. Y finalmente dijeron, tú sabes, esto no va a resolverse sino hasta después de una semana. Así que es mejor que busquen un lugar donde quedarse durante una semana. Bueno, ¿y entonces ahora qué? François me dijo, tú sabes que yo voy al norte y tú no vas a ir al sur. Y yo voy allí por una semana. Así que terminé en Botswana, quiera o no. Así que tenía planes de ir al sur, pero Dios tenía planes de que yo fuera al norte. Y con la cadera rota y los huesos rotos, terminamos en Botswana. Bueno, y tuvimos una campaña maravillosa, tuvimos una serie agradable. Y había un médico allí, quien conocía a algunos médicos en algunos de nuestros hospitales universitarios en el extranjero. Y dio la casualidad de que él era un orador en el extranjero, en California. Y terminó allí y nos contó sobre las reuniones que teníamos. Así que tuvimos una discusión, tuvimos una invitación para ir a una de nuestras instituciones. Y así terminamos en los Estados Unidos como una consecuencia de Botswana. Sí, tú ves cómo las cosas dan un giro. Y terminamos allí y descubrimos allí, como siempre, que había dos campamentos. Los que no estaban demasiado entusiasmados con lo que teníamos que decir y los que estaban inclinados a estar entusiasmados. Así que tuvimos reuniones en un salón y ahí había un gran número de personas. Y es realmente asombroso. Mi pobre esposa todavía estaba en muletas y estaba sufriendo un gran dolor porque estos clavos le estaban molestando. Así que ella, ahí incluso se habló de que podían imputarle toda la pierna. Y en esa institución, una de las damas se acercó a mi esposa y le dijo, estoy impresionada de hablar contigo. Bueno,
porque no habíamos hablado de lo que sucedió. ¿Y cuál es el problema? Bueno, su esposo resultó ser un especialista en este campo en particular. Y él luego le dio ciertos tratamientos que fueron casi milagrosos. Realmente le ayudaron mucho. Así que Dios incluso arregló el asunto. Y luego tuvimos reuniones maravillosas. Y tuvimos muchos amigos. Pero algunos líderes no estaban felices en ese instituto. Y luego un día nos invitaron a venir a la mesa. Así que yo digo, bueno, este fue el poder de estos líderes. Y había un decano, un teólogo, que dio una conferencia y se trataba de predicar a otras denominaciones, en particular al Islam. Y hubo mucho enojo por algunas de las conferencias que había dado sobre este tema antes, porque estas conferencias dejaron clara lo que yo enseño de que otras religiones, incluido el Islam, no están en armonía con el mensaje de los tres ángeles o con la Biblia en absoluto. Entonces fuimos criticados por estos caballeros y nos dijeron que debemos abstenernos de hablar sobre otras religiones y tratar de convencerlos de que tienen que salir de su iglesia. Ese es exactamente el mismo sentimiento del papado que él tenía. Así que el mensaje, sal de ella, mi pueblo, no era popular. Y todavía pensé, bueno, para mí mismo, ¿sabes? Yo era un ateo y yo era un católico romano. Y tuve que salir de mi gente y unirme a los que predicaban la verdad. Yo tuve que unirme a la verdad. Y entonces pensé para mí, esto es muy extraño, porque ellos me están diciendo que deje a las personas donde están, que no hagas proselitismo, no lo hagas, que no es necesario, déjalos tranquilos. Así que tuve un poco de desacuerdo con estos caballeros, pero ellos fueron muy inflexibles. Por lo que este decano en particular, que también es un prominente en estos días, sigue predicando acerca de Apocalipsis, de quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia. Ellos tienen una nueva teología, totalmente nueva, que han redefinido el libro de Apocalipsis, básicamente para estar en desacuerdo con el espíritu de profecía. Sí, a la ley y el testimonio, ¿verdad? Bueno, definitivamente, si tú quieres predicar de eso, entonces, ¿por qué no sales y te unes a otra denominación? Y convierte eso en un objeto de evangelismo. Sí. Entonces, después de esta discusión, le dije a este decano en particular, le dije, entonces tú me estás diciendo que yo no puedo predicar estas cosas, y yo tengo la sensación de que tú ni siquiera crees que el papado es el anticristo. Porque le dije que hay muchas cosas que se correlacionan entre el Islam y el papado y la Inmaculada Concepción. Su punto de vista sobre la expiación, ellos no creen en la expiación, al igual que el catolicismo no creen en la expiación. Y todos esos temas. Y él me dijo, tú solo puedes predicar lo que está en las creencias fundamentales. Así que yo dije, pero esto está muy claro, que el papado es el anticristo en las creencias fundamentales. Y él dijo, no, esa no es una de nuestras creencias fundamentales. Y dije, bueno, esto es muy interesante. De todos modos, yo fui a casa e hice un estudio muy completo de las creencias fundamentales. Y de hecho, estaba ahí justo en ese punto, en el sentido de que él no dijo que no creemos que el Papa sea el anticristo, sino que ellos dicen que fueron los reformadores que creen que el Papa era el anticristo, por lo que esto implica lo que él dice. Así que, entonces, él realmente usó eso como una escapatoria. Sí, él lo usó para salir de eso y lo distorsionó, digámoslo de esa manera.
Pero le dije en una etapa posterior, le dije que el espíritu de profecía dice que debemos exponer el hombre de pecado, y esa es una creencia fundamental. Y yo creo en el espíritu de profecía, así que yo debo predicar eso. Pero si tú logras marginar e invalidar el testimonio, entonces tú podrás hacer lo que sea con él. Así que en cualquier caso, François estaba conmigo y él dijo, tú sabes, el evangelismo es atraer a la gente a la iglesia. Y estos mensajes atraen personas a la iglesia, porque establece claramente cuál es la diferencia y que tú tienes una elección y la gente hace una elección. Y él dijo, no queremos en la iglesia ese tipo de elección. Así que dije, esto es muy interesante. Así que, bueno, quiere decir que él no quiere ese tipo de gente en la iglesia. Él no quiere este tipo de gente en la iglesia que crean que el papado es el anticristo, etc. No la quieren en la iglesia. Así que nosotros nos quedamos absolutamente atónitos. Y salimos de allí y nos miramos el uno al otro y dijimos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata todo esto? Y mientras salíamos, un hombre joven vino y se acercó y nos dijo, yo era uno de la nueva era. Y yo lo saludé y él me dijo, yo era uno de la nueva era y debido a sus conferencias decidí convertirme en un adventista del séptimo día. Y él estaba tan feliz y nos abrazó. Esa fue la primera vez que lo vi. Y luego fuimos a una reunión allí y conocimos a un geólogo y a un neurocirujano que también habían aceptado la verdad. Y así Dios, inmediatamente de esa situación, de que no vayas y detente de esta predicación, de ahí salieron 3 personas de todos los ámbitos de la vida, del más alto lugar en el público en general, que básicamente testificaron lo opuesto de lo que ellos decían. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué tú vas a hacer? Ahora, es curioso, este sentimiento se ha vuelto muy prominente. Ahora, este fue un decano de una de nuestras universidades más grandes en Norteamérica. Ahora, muchos de los teólogos en algunos de nuestros institutos tienen el mismo sentimiento. Tú no puedes predicar, sal de ella, pueblo mío. Por tanto, Martín, tú tienes que redefinir, totalmente tienes que redefinir 1844. Porque si 1844 te dice que de ahí en adelante un mensaje fue enviado a la gente por un grupo específico de personas, los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús, ese grupo específico traerá un mensaje a cada tribu, pueblo, reino y a toda la tierra y a cada lengua. Y ese mensaje es el mensaje de los 3 ángeles. Y uno de los mensajes de los 3 ángeles es que Babilonia ha caído. Y el fuerte grito es, sal de ella, pueblo mío, para que no tengas partes de sus pecados. Y eso significaría que hay un grupo específico al final de los tiempos, con un mensaje muy específico de Dios, que tiene que ser entregado a todas las personas. Ese mensaje va totalmente en contra del ecumenismo. Es así, es lo contrario. Ahora, como discutimos en nuestro WhatsApp anterior, hay muchos de nuestros escalones más altos que están en este movimiento ecuménico. Por lo que tú tienes que detenerte y ver este mensaje. Y de hecho, ellos han firmado para que este mensaje se detenga en la iglesia, porque ellos no quieren que hable sobre el Papa. Ellos le llaman proselitismo y no diremos nada perjudicial de cualquier otra iglesia. Así que entonces, Martin, me di cuenta de que hay una nueva forma de pensar que se está desarrollando entre algunos de nuestros líderes principales, de nuestros líderes teólogos. Y lo primero que tienen que hacer es quitarle la calentura al papado, quitarle el calor al papado. Y así
no podrían predicar que el cuerno pequeño podría ser el Papa y comenzar suavemente de que la bestia de Apocalipsis y la segunda bestia de Apocalipsis no son lo que el espíritu de profecía y los reformadores estaban diciendo sobre este tema, y que el remanente no es un grupo que mantiene los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús, que eso está diseñado para llamar a un pueblo de las otras instituciones, que no es así, a una unidad con la palabra de Dios y la ley de Dios. Pero debe haber una redefinición de lo que se supone que es el adventista, o de lo contrario no tendríamos identidad si creyéramos lo que ellos dicen. Así que, ¿cómo se hace esto? Ahora, yo fui un orador en una reunión campestre en Sudáfrica. Fue bastante interesante porque nuevamente habían dos mensajes. Y había un grupo de teólogos de nuestra universidad de los Estados Unidos de América. Y había un grupo donde yo estaba haciendo parte de la reunión campestre, donde yo era el orador. Así que nuevamente habían dos mensajes gemelos que estaban sucediendo. Y básicamente ellos estaban redefiniendo nuestra comprensión de Apocalipsis capítulo 13. Ahora, Martin, cuando tú comienzas a redefinir nuestra comprensión de Apocalipsis 13 y tú degradas esos poderes como el papado y el protestantismo apóstata, por así decirlo, que se supone que no son de acuerdo a lo que deben ser, de acuerdo al espíritu de profecía según ellos, ¿no están introduciendo una nueva doctrina? Claro que sí. Ahora, lo que ese decano me había dicho, que yo no podía predicar que el papado es el anticristo, es lo mismo que ese representante en Alemania me había dicho la misma cosa, que no predique que el Papa es el anticristo. Y esa es una cosa. Ellos también, ambos me dijeron que Alá era exactamente el mismo Dios, que el Dios que nosotros adoramos. Y ese tipo de enseñanza también ocurre en una de nuestras grandes universidades en los Estados Unidos de América. No solo en esa, sino también en otras. Así que esta idea de que Alá es el mismo Dios que Jehová, el Dios de la Biblia, bueno, como consecuencia decidí estudiar el Corán. Y estudié el Corán de atrás hacia adelante, porque es así como se lee. Y descubrí que el Dios de la Biblia y el Dios del Corán, del Islam, son definitivamente diferentes y no son el mismo. Este tipo de enseñanza que cambia el propósito del remanente de un grupo que llama a la gente a salir a algo que pega todo junto, es un concepto totalmente nuevo en la iglesia. Ahora, en esta reunión campestre estaban predicando básicamente lo que sabemos sobre Apocalipsis, y ha sido totalmente malentendido. Y por cierto, el decano, que acaba de recibir también estas series de charla en la que básicamente él dijo lo mismo. Así que esto no es algo nuevo, esto está pasando hace mucho tiempo. Y cuando estudié el Corán, miré todos los puntos que habían mencionado. Y una de las cosas es que ellos parecen apoyarse mucho en las cosas que tenemos en común. Sí. Así que, ¿qué tenemos en común con el mensaje de salud? Con ellos. Así que yo leí el Corán. Y el Corán dice que no coma cerdo, ¿sí? Y que no use los mecanismos normales de matanzas muy similares a los de la Biblia. Eso es verdad. Pero cuando se trata de todas las otras cosas, como los animales inmundos, como el camello y todo lo que se arrastra en el océano y todas esas cosas, el Corán dice muy claramente que esas prohibiciones eran simplemente para los judíos, porque ellos fueron desobedientes, pero que eso no aplica a ellos, ni aplica al Islam. Así que no hay correlación entre el mensaje de salud del Corán y el de la Biblia. Ellos están tan alejados
como el uno del otro, como el este del oeste. Y es bueno, como lo dice, que estamos en el mismo pie con la nueva era, porque ellos no comen tampoco carne, podríamos decirlo así, pero no. Sí, y si toma el tema de Jesús, ellos niegan la filiación de Jesús. Ellos dicen que Alá no tiene hijos. Así que todos estos problemas son absolutamente contrarios al Dios de la Biblia. Entonces su doctrina del infierno es muy similar, si no peor, que la del sistema católico romano, por lo que no hay absolutamente nada que tengamos en común con el Corán, incluso si ellos pensaban que sí. En cualquier caso, cuando yo estaba en la reunión campestre de Sudáfrica, nuestros teólogos de nuestra universidad en los Estados Unidos estaban predicando un mensaje y yo estaba predicando otro mensaje. Finalmente llegaron a una discusión privada y un miembro de ese equipo vino al lugar donde nos estábamos quedando en nuestra caravana y tuvieron una sesión de 3 horas conmigo y fue muy revelador. Ellos básicamente dijeron que el remanente, el Adventista del Séptimo Día, no es una organización que tiene que sacar a un pueblo de Babilonia. No. Nosotros somos el pegamento que unirá al mundo entero en la unidad, porque tenemos tantas cosas en común con el Islam. Tenemos en común que no comemos carne de cerdo. Y con los cristianos, con el resto de los cristianos en el mundo, tenemos a Jesús en común. Y con los judíos tenemos los 10 mandamientos en común. Así que nosotros tenemos la función de pegarlos a todos juntos. Así que se ha redefinido todo el papel del adventismo. 1844 está básicamente eliminado como ese periodo de tiempo donde el juicio comenzaría. Podría entender por qué es tan importante para ellos que Jesús no entrara en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Esto me suena como cuando Dios llamó a todos a salir fuera de Babilonia para sacar a los adventistas a ir a la iglesia. Esto yo lo veo como cuando Dios dispersó los idiomas y ellos trataron de volver a juntarse. Ahora, aquí tenía que salir. Dios quería que salieran, pero ellos querían que los unieran todos. Ese es exactamente el mensaje opuesto. Y yo pensé, esto es absolutamente brillante. Para cambiar todo el mensaje que había, tú tendrías que convertirlo. Martin, esta es la misma letra. Y hubo un artículo de Facebook que habló sobre mí y que proclamaron que yo era un profesor autoproclamado, que yo estaba mal y que yo no era un profesor de la Universidad del Cabo. Bueno, y dijeron que yo no estaba en la Universidad del Cabo y luego dijeron que era un profesor autoproclamado, que yo nunca fui empleado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que soy básicamente un hereje. Ahora, esas declaraciones fueron bastante sorprendentes. De hecho, son difamatorias. Me pregunto si hicieron una verificación de los hechos. Yo fui un empleado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como evangelista durante 12 años, en 2 conferencias diferentes. Y definitivamente no soy un conferencista autoproclamado en ese campo y soy un ministro ordenado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en una posición regular, y cuando se encuentran con esta información es alucinante. Y luego la parte del eje, eso es bastante interesante. Bueno, si tú te vas atrás, hicimos un episodio donde mostramos que ellos pusieron a Elena de White como un hereje, como la hereje de la semana por la Iglesia Católica. Sí. Así que estoy en buena compañía. Sí. Bueno, también me dijeron eso, por supuesto. Bueno, realmente debería tenerme de hablar de los masones, me dijeron, porque no era relevante. Así que ellos habían redefinido la posición del remanente. Y estas son las organizaciones
que se supone que deben evangelizar el mundo de una manera totalmente nueva. Pero ellos dicen que no llame a la gente a salir, déjalo donde están. No le diga a alguien del Islam que tienen que salir. No, ellos ya tienen todo lo que necesitan. Ellos, ¿qué quiere decir con aceptar a Jesús también? Todos estamos juntos en esto. Y esa noche, o esa tarde, tuve que irme. Así que enganchamos nuestras caravanas y nos pusimos en camino a nuestro viaje de aproximadamente 2,000 kilómetros de regreso a casa. Y mi esposa me dijo, ¿tú sabes qué? Si tú seguirás conduciendo, te caerás. Así que tú debes prometerme que cuando conduzcamos ahora, encontraremos un estacionamiento en una autocaravana, en un parque de autocaravana, y tú entrarás y descansaremos y te detendrás antes del atardecer. Y yo le dije, ok, está bien, vamos a descansar, lo haré. No conduciremos toda la noche, volveremos a la parte trasera del carro. Así que, bueno, tuve que buscar en internet dónde están estos parques y qué tan lejos podíamos conducir antes del atardecer. Así que salimos a eso de las 2 en punto, o algo así. Y yo quería conducir alrededor de las 4. Bueno, al menos para tener una ventaja. Así que finalmente llegamos a la primera ciudad. No estaba oscuro todavía. Eran alrededor de las 4. Y ella dice, busquemos un campamento de descanso. Así que lo buscamos en el mapa, conduje hasta allí, puse el GPS, lo puse allí y ya no estaba. Ya no existía más. Le preguntamos a alguien, me dijeron que se habían movido, que ya no estaba en la ciudad, que ya la ciudad no tenía uno. Ok, ¿qué tan lejos estaba el próximo pueblo? A unos 100 kilómetros de distancia. Ok, vamos. Entonces conducimos allá. Ahora, mientras conducíamos, estábamos hablando de esta discusión de 3 horas que tuvimos. Y quedamos atónitos de lo que habíamos escuchado y cómo piensan estas personas. Y finalmente llegamos al siguiente pueblo. Se suponía que también debía haber un parque, pero ya no estaba ahí, ya no existía. Así que mi esposa se estaba poniendo un poco nerviosa. ¿Pero qué podía hacer? No era mi culpa. Le digo, está bien, intentaremos llegar al próximo antes de que el sol se ponga. Creo que la puesta de sol era a las 7 en punto. Y conducimos al siguiente pueblo, a unos 80 o 90 kilómetros de distancia. El parque no existía tampoco. Tú sabes, Sudáfrica había pasado por tantos cambios y había habido tiempos tan tumultuosos y tantas bancarrotas y simplemente ya no existían. Las ciudades habían cambiado por completo. Así que seguimos adelante y finalmente no pudimos encontrar ninguno. Y cuando llegamos a una pequeña ciudad, ya eran alrededor de las 11 de la noche. Y bueno, no fue mi culpa. Yo realmente traté de encontrar un lugar. Pero bueno, obviamente no fue mi culpa, no fue mi culpa. Bueno, hubo una cita divina. Bueno, llegamos a esta ciudad donde había un parque de autocaravana en esta ciudad. Y llegamos a la entrada y había un tablero que decía estacionamiento de autocaravanas. Y había un número de teléfono, pero eran las 11 en punto. Así que yo dije, llamemos. Mi esposa dice, no puedes llamar a esta hora de la noche. Y yo, no puedo, pero no tengo otra opción, tengo que ir allí. Así que encontré este lugar. Y el hombre respondió. Y él dijo, sí, seguro, tenemos un parque. Es muy pequeño, solo se necesitan 3 puestos, solo tiene 3 puestos libres, pero no hay nadie en él. Y yo dije, bueno, ok, vamos. Y él me dijo, vengan, y yo abriré, pero sonaba un poco ebrio. Así que en cualquier caso, llegamos allí y era un hotel, pero también tenía un parque de autocaravanas. Así que él abrió el parque de autocaravana y entramos allí y él estaba
con la voz alzada. Él era el manager, el gerente del hotel y el RV Pub. Y obviamente habían estado sentados en el bar tomando un par de copas. Así que nosotros salimos y le dije, tengo que irme temprano en la mañana. ¿Puedo pagarte antes de tiempo? Entonces le pagué y él me miró y me miró de esta manera muy extraña. Y me dijo, tú eres Walter White. Y dije, ¿cómo tú me conoces? Yo vi sus DVDs. Y entonces me atacó. Su lengua estaba muy suelta y estaba muy enojado conmigo. Quería discutir conmigo. Y luego me dijo, yo soy el gran maestro del albergue de todo el distrito. Y me mencionó todos los pueblos donde él era el gran maestro. Y yo soy un francmasón de grado 33. Y tú estás absolutamente lejos de la pared. Y su lengua estaba suelta. Bueno, normalmente diría cosas así porque estaba un poco ebrio. Así que le dije, bueno, tú tienes una diferencia obvia de opinión sobre este tema. Así que realmente estoy cansado. Es tarde de la noche y tengo que manejar temprano mañana por la mañana. Lo siento, no tengo tiempo para esta discusión. Pero él no me soltó. Así que comencé a alejarme de él y luego él me agarró. Y entonces se volvió loco contra Jesús. Y eso me llamó la atención. Se volvió loco. Jesús no es el Hijo de Dios. Él no es Dios. Ustedes los cristianos lo tienen todo mal. Lucifer es el verdadero Hijo de Dios. Y siguió y siguió y siguió. Todo lo que sabemos de los masones. Y luego dijo algo muy interesante. Y nosotros nos encargamos de demostrárselo al mundo entero. Y hemos entregado a todos los predicadores protestantes el Corán. Porque el Corán confirma que Jesús no es el Hijo de Dios. No lo es. Él no es Dios. Y esa es la verdad. Así que le dije, eres bienvenido a tu creencia, pero gracias. Me iré a la cama ahora. Y entré y cerré la puerta. Y él se fue. Y me pareció interesante que las mismas cosas de que ellos me acusaron fueron confirmadas por este hombre negativo. Él dijo exactamente lo contrario de lo que habían estado diciendo. Y me di cuenta de que tú no puedes parar de predicar en ese nombre. Tú no puedes dejar de decir, salga mi pueblo de Babilonia. Tú no puedes permitir detenerte y no podemos detener nuestra teología y no dejar que sea cambiada a un pegamento colectivo. Mientras que Dios nos dice que salgamos y nos separemos. Este es un tema increíblemente importante. Y si nos atenemos a la Biblia y al testimonio de Jesucristo, entonces entenderemos cuál es el rol del remanente. No que nosotros somos maravillosos, pero somos un movimiento que debe llevar un mensaje decidido a la humanidad. Y si no nos unimos con la Biblia y el espíritu de profecía, estaremos divididos. Y solo porque algunos de nuestros teólogos o nuestros decanos y los teólogos en nuestras grandes universidades adventistas y escuelas comiencen a predicar un mensaje diferente al de la Biblia y el espíritu de profecía, y que la comprensión original del protestantismo comience a predicar un mensaje en contra de eso, ellos no estarán en armonía con la palabra de Dios. Y al igual que los discípulos, nosotros no debemos escucharlo. No debemos escuchar a estos doctores del Sanedrín. No debemos escucharlo cuando ellos nos digan que dejemos de predicar estas cosas. Este no es un tema popular. No será un mensaje popular.
y no será popular predicarlo. Así que, Martin, si podemos ceñirnos a la Biblia y al espíritu de profecía, nosotros podemos ser una iglesia unida y hablar con una sola voz. Y luego podemos unirnos contra todas las acusaciones y lo que sea que el mundo nos lance. Bueno, me animé mucho después de alguno de nuestros últimos WhatsApp, de nuestros episodios. Recibimos muchas cartas, y tú lo sabes. Recibimos muchas cartas. Y un médico que había sido capacitado en Loma Linda estaba muy animado hablando con él y compartió algunas ideas muy interesantes conmigo. Y una de las cosas que él me escribió fue este asunto de Daniel. Él dice, lo leeremos, él dijo que la primera prueba para Daniel y sus amigos fue sobre la templanza. Y era básicamente para la iglesia en ese momento. Porque había aproximadamente 800 personas que habían sido tomadas cautivas. Y Daniel y sus amigos eran los únicos que estaban bien. Ellos dijeron, no comeremos la comida, no nos contaminaremos con la comida del rey. Y eso estaba en armonía con las escrituras. Incluso Salomón dijo, si te sientas a la mesa del rey, pon tu cuchillo en la garganta y comes los manjares del rey. Así que la primera prueba fue una prueba para el pueblo de Dios. Fueron muy pocos, solamente fueron 4, sí. Y es importante que cabe resaltar que cuando tú lees la Biblia y también el espíritu de profecía, especialmente en Profetas y Reyes, aquí muestra por qué mucha gente no lo entenderá, pero que después de 10 días, ellos fueron comparados con sus otros amigos. Ellos no fueron comparados con los babilónicos, sí, ellos fueron comparados con los otros israelitas, sí, con lo que habían salido en cautiverio, o que habían sido llevados a cautiverio. Entonces, la primera prueba fue el mensaje de salud. Y 4 de ellos defendieron la verdad. Sí. Así que esta fue una prueba dentro de la iglesia. Y es un excelente punto allí. Una prueba dentro de la iglesia. La próxima prueba fue sobre la adoración. Así que la segunda prueba fue sobre la adoración e involucró a toda la nación, porque todos tenían que inclinarse ante esa imagen. Así que, ¿cuántos nos inclinaron ahora? Ahora Daniel no estaba presente, él estaba en otra provincia en esa etapa. Así que solo estaban estos 3 amigos de él que se negaron a inclinarse. Es una proporción muy pequeña, Martin. Ellos habían sido cautivos, no solamente ellos, fueron muchos. ¿Y cuántos fueron echados al fuego? Los otros no fueron echados porque se inclinaron. Y esto comenzó con la templanza. Así que la primera prueba es una prueba sobre el mensaje de salud. La segunda prueba será una prueba de adoración. Ahora, estamos hablando un poquito del COP26. Ahora, el COP26, Martin, como muchos saben, eso significa Conferencia de las Partes. Conferencia de las Partes, que esas partes son los que firmaron el acuerdo climático. Ahora, eso tuvo lugar también en el 2015, sí, cuando salió el Laudato Si. Ahora, el próximo año, en el 2022, será el 7º año que después de esa firma. Mientras tanto, por supuesto, Donald Trump había sacado a los Estados Unidos del Acuerdo de París y Joe Biden había vuelto a ellos. Bueno, discutimos lo que sucederá en COP26. Sí. Y la base para esta discusión, de acuerdo con John Kerry, será básicamente hablar sobre el Laudato Si. Así que me sorprende, Martin, que podemos hablar de estas conferencias del 26, y esto es una conferencia del Papa, el COP26. Sí, porque todos estos líderes, incluidos los líderes espirituales y mundiales, han acudido al Papa por lo espiritual y sus órdenes de marcha. Así que todos se convocan primero en el Vaticano y luego van allí. Y el Papa es
sin duda, el portavoz principal. Así que yo creo que podemos llamarlo la conferencia del Papa COP26. También podría ser un acrónimo de cierre de la libertad condicional. Ahora, estamos siendo un poquito agresivos aquí. Pero si llegaran a un acuerdo en lo que es necesario y que es necesario cerrar el mundo en un día y solamente dejarle un día de descanso para salvar el planeta, podríamos ver el comienzo de cosas interesantes que podrían conducir a un fuerte grito, que podrían conducir a la lluvia tardía, sí, y a la libertad condicional. Martin, es importante que el debate sobre si creemos los testimonios, lo que los testimonios tienen que decir, y si creemos lo que las escrituras dicen que están en armonía, en ese debate debe tener lugar antes del cierre de la libertad condicional. Sí. Bueno, podría ser la decisión más importante de la vida de alguien ahora mismo. Sí, pero hay voces que dirán que predicar lo que estamos predicando es divisivo. Y el papado ya lo ha dicho directamente, que hay que parar esto. A estos evangelistas que usan las redes sociales para predicar el mensaje, sí. Porque esto es proselitismo y esto debe parar. Ahora, hemos visto que ese sentimiento se ha arrastrado dentro de los escalones de nuestra propia iglesia y está siendo propagado por personas altos líderes en la iglesia. Yo he tenido personalmente experiencia con esto. Yo no estoy inventando esto. Ahora, Martin, yo no puedo recordar que he cambiado mi tono a lo largo de los tiempos. Yo creo lo que dice el conflicto de los siglos. Una cosa es hablar del conflicto de los siglos y otra cosa es creerlo. ¿Por qué cuando los laicos toman ese libro y lo reparten en grandes cantidades siempre hay un grito del respeto humano? No lo sé, porque cada vez cuando tú repartes el conflicto de los siglos, hay gente que tú le estás diciendo que salgan de Babilonia. Sí, es un hecho, debe repartirse como las hojas todo el tiempo. Si llevas a un zarandeo, esto llevará a un zarandeo, entonces tendremos un pueblo en una voz unificada. Así que, Martin, ¿qué pasará con este evento que llamamos el zarandeo? Estas verdades deben ser debatidas. Las decisiones deben ser tomadas por la gente. Si queremos correr con la teología de sal de Babilonia, mi pueblo, o correr con, peguémonos todo en esta unidad colectiva, en el ecumenismo. Esos son dos evangelios diferentes. Entonces, vamos, leamos algunas declaraciones del espíritu de profecía y luego concluiremos. La verdad presente para este tiempo se debe creer y actuar en relación con los principios de la reforma pro salud. Eso es exactamente lo que le sucedió a Daniel. Y Daniel fue escrito para nuestro tiempo. Los sanatarios que se establezcan deben estar en estrecha e inseparablemente ligados al Evangelio. El Señor ha dado instrucciones de que el Evangelio debe llevarse adelante. Y el Evangelio incluye la reforma pro salud en todas sus fases. Nuestro trabajo es iluminar al mundo, porque está ciego a los movimientos que están teniendo lugar, preparando el camino para las plagas que Dios permitirá que caigan sobre el mundo. Los fieles atalayas de Dios deben dar la advertencia. Esas son nuestras órdenes, Martin. Muchos nos dirán que debemos desistir. Muchos amenazarán. Y habrá muchas discusiones sobre cómo silenciar este movimiento. Si es de Dios, tú no podrás detenerlo. Si es de los hombres, se desvanecerá. Y luego viene el zarandeo. El fuerte zarandeo ha comenzado y continuará. Y todos los que no estén dispuestos a tomar una posición valiente e inflexible por la verdad y sacrificarse por Dios y su causa, serán sacudidos. El ángel dijo, ¿pensáis que alguno será obligado a sacrificarse? No. Debe ser una ofrenda voluntaria.
Cualquier forma de coacción no viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace querer predicar? Porque la palabra de Dios es un fuego en nuestro corazón y tú no puedes guardar silencio. Se necesitará todo para comprar el campo. Le pedí a Dios que perdonara a su pueblo, algunos de los cuales están desmayando y muriendo. Entonces vi que los juicios del Todopoderoso se acercaban rápidamente y le rogué al ángel que hablara en el idioma de la gente. Y él dijo, y todos los truenos, relámpagos del monte Sinaí, no conmoverán a los que serán conmovidos por las claras verdades de la palabra de Dios, ni el mensaje de un ángel los despertará. Algunas personas están tan endurecidas en sus pensamientos. Por ejemplo, Coré, a Byron, se le ha dado toda la evidencia del mundo, pero no la aceptaron, no quisieron cambiarlo. E incluso cuando Dios intervino, nada lo cambió. Incluso si tú tomas las otras citas que teníamos de la Biblia, cuando Pedro y ellos incluso dijeron que estaban condenados, pero aún así, ellos lo golpearon. Sí, es sorprendente. Pregunté el significado del zarandeo que había visto y se me mostró que sería causado por el testimonio directo invocado por el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. En otras palabras, el verdadero testimonio de la Odisea le dirá a la iglesia exactamente dónde ella no está en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Es así. No son solo palabras suaves, esas no son palabras suaves que caen bien al oído. Tú tienes que cambiar, sí. ¿Qué dijeron esas personas cuando Coré, Dathan y Abiram fueron tragados por la tierra? ¿Qué fue su culpa? Ellos pensaron que traerían una nueva dispensación, que nada de esto tuvo que haber pasado y tenían que hacer esto o aquello. Ese es el mismo pensamiento del Papa. Esto tendrá su efecto en el corazón del que lo reciba y lo llevará a exaltar la norma y a derramar la pura verdad. Algunos no darán ese testimonio directo. Ellos se levantarán contra él. Y esto es lo que causará una sacudida entre el pueblo de Dios. Yo creo que estamos allí, Martin, ya. Creo que está culminando el acto final de este zarandeo. Y seguramente comenzará cuando estas leyes dominicales empiecen a implementarse. Absolutamente. Nunca en mis sueños más locos pensé que alguna vez tendría que dar una discusión sobre el zarandeo. Siempre tuve la esperanza de que yo no llegaría a esto, pero es una esperanza vana porque la Biblia y el espíritu de profecía me dicen que habrá un zarandeo. Quiero decir, Ezequiel es muy claro sobre la naturaleza del zarandeo. ¿Y cuán drástico será? Bueno, Ezequiel también nos dice acerca de los 25 ancianos que estaban en el templo. ¿Y qué estaban haciendo ellos en el templo? Estaban adorando al sol. Ahora, estos 25 ancianos, es interesante para mí, Martin, que dice acerca de 25 ancianos que estaban de espalda al templo. No entraremos en los detalles de eso ahora, pero hay algunos pensamientos muy interesantes que surgen cuando tú lees eso. Aquí hay otra declaración de Testimonio 3. No se jugará con Dios. Es en tiempo de conflicto cuando los verdaderos colores deben ser arrojados a la brisa. Es entonces cuando los abanderados deben ser firmes y dar a conocer su verdadera posición. Es entonces cuando se pone a prueba la habilidad de todo verdadero soldado por el derecho. Los evasores nunca pueden llevar los aurales de la victoria. Vemos que estas cosas están sucediendo. Se nos advierte que levantemos la voz como una trompeta. No podemos callar. Si no está en armonía con el espíritu de la Biblia, el espíritu de profecía y la Biblia, entonces no deberíamos tener nada que ver con eso. Y si está en armonía, entonces lo abrazamos. Entonces hablaremos como una sola voz. Aquellos que son verdaderos y leales no ocultarán el hecho, sino que pondrán corazón y poder en el trabajo y se aventurarán en todo en la lucha. Dejarán que la batalla se desarrolle como quiera. Dios es un Dios que odia el pecado y a los que animan al pecado diciendo te va bien, Dios maldecirá. Es exactamente la rebelión de Coré. Ahora, Martin, había 250 príncipes involucrados en esa rebelión, hombres de renombre.
Cuando vamos al libro de Daniel, solo 4 de ellos defendieron la reforma pro salud, y también habían príncipes saliendo de Israel. Habían 800 de ellos, y 4 de ellos solamente se destacaron. 3 no se inclinaron a esa estatua. Es increíble. Colosenses 2, versículo 8. Cuidado que nadie os engañe con filosofías y vanos engaños según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y poder. Y luego del deseado de toda la gente. La iglesia se construye sobre Cristo como su fundamento. Solamente debe obedecer a Cristo como su cabeza, no debe depender del hombre o ser controlada por ningún hombre. Muchos afirman, porque tienen una posición de confianza en la iglesia, que eso le da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y los que ellos deberían hacer. ¿Tú sabes las veces que me dijeron con tantas palabras lo que yo debería hacer? ¿Cuáles eran mis posiciones y cuál era mi tarea? Que yo debía obedecer los citados contrarios a la ley, a la Biblia y el espíritu de profecía. Nunca. Esta afirmación que ellos aclaman de que el Salvador declara que todos ustedes son hermanos, de ningún ser infinito podemos depender para que nos guíen. Que Dios pueda darnos el coraje, que Dios pueda darnos la sabiduría para entender sus palabras. No es suficiente tener un conocimiento mental. Tenemos que internalizarlo. Tú tienes que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Si alguno de esos libros te dice que no hagas esto o aquellos, entonces debe abrazarlo. Y no por miedo, pero sino porque tú entiendes el problema y tú quieres hacerlo, tú quieres cambiar, tú quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No puedo esperar a que llegue el reino de Dios. Y en cierto sentido me entristece cuando veo estas cosas en la iglesia. Pero también estoy a punto de querer regocijarme, porque sé que pronto llegará el fin de todo este sufrimiento en este planeta y finalmente todo llegará a su fin. Yo veo tanta gente abatida. Nosotros necesitamos ser consoladores, necesitamos animar a la gente, necesitamos darles esperanza, pero no darle una falsa esperanza, porque es algo que Dios no tolerará. Y es tan peligroso si que Jesús está en camino y tú le dirás a alguien, no, tal vez eso no es ahora. No es en este tiempo. No le diga a la gente eso. Bueno, prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Oremos. Padre Celestial, el conflicto se está desatando. Nuevas ideologías están tomando el lugar de las viejas. Y hay campeones que quieren hacer cumplir sus nuevas ideologías. Ayúdanos a aferrarnos. Aún así, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.